Hola, somos estudiantes del curso de Infectología y pertenecemos al grupo número 4. Los objetivos que nos propusimos para abordar el caso clínico de hoy son los siguientes: explicar los mecanismos de patogenicidad de leptospira, hepatitis B, ébola, VIH e indicar cuál de estos se encuentra ocasionando el cuadro clínico en el paciente. Para resolver el caso nos hicimos la siguiente pregunta: ¿de qué manera se puede realizar un diagnóstico diferencial efectivo entre las posibles entidades que presenta el paciente, como son leptospirosis, hepatitis B, ébola y VIH? Tenemos un paciente de sexo masculino de 25 años de edad que entra al servicio de urgencias con un cuadro clínico caracterizado por síndrome febril, compromiso de estado general, astenia, cefalea frontal intensa, ictericia leve de piel y mucosas, coluria. No presenta colia, dolor abdominal difuso, oliguria, gingivorragia, petequias y equimosis. Tiene antecedente de ingesta de alcohol desde los 18 años, niega fiebre tifoidea, enfermedades de transmisión sexual, dengue. Además, niega transfusiones, hepatitis y diabetes mellitus tipo 2. No tiene vacuna para hepatitis B, dice haber tenido contacto con trabajadoras sexuales en África. Al examen físico se observa presión arterial disminuida, frecuencia cardíaca en un rango normal, temperatura levemente disminuida, saturación de oxígeno disminuida, frecuencia respiratoria aumentada. A pesar de esto, se encuentra consciente y orientado, presenta mala perfusión periférica, piel fría y sudorosa y tiene inyección conjuntival bilateral. Los resultados del laboratorio muestran niveles de hematocrito bajo, niveles de hemoglobina disminuidos, presenta leucocitosis, segmentarios, presenta porcentaje de linfocitos disminuido, trombocitopenia, creatinina elevada y nitrógeno ureico en sangre aumentado, además de presentar niveles de sodio aumentados. De acuerdo a esto, tenemos que este paciente está siendo afectado por el microorganismo leptospira, los cuales son microorganismos aerobios obligados capaces de producir catalasa y oxidasa. Poseen unos factores de patogenicidad tales como hemolicinas, específicamente la hemolicina SPHH, la cual tiene actividad citotóxica sobre eritrocitos, y hemolicina SPHA con actividad fosfolipasa y esfingomielinasa. Como factores de patogenicidad posee proteínas de membrana externa como las lipoproteínas, la proteína de transmembrana OMPL1 y las proteínas periféricas P31, LIP45. La patogenia desarrollada por leptospira se da de la siguiente forma: estas penetran en el hombre a través de la piel erosionada o las mucosas sanas. Después de entrar al organismo, difunden con rapidez y transcurridas las primeras 48 horas pueden alcanzar todos los tejidos, con una localización especial en el riñón, en el hígado, corazón y músculos esqueléticos. Entre los primeros 5 a 7 días de la infección, los anticuerpos específicos formados favorecen la opsonización del microorganismo. ¿Cómo se da la respuesta inmune frente a leptospira? Ella posee un mecanismo de evasión en donde se escapa el fagolisosoma al citosol y se comporta como patógeno intracelular y es presentado en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y va a activar a los linfocitos CD8. El desarrollo de una respuesta inmunohumoral durante la leptospirosis es importante para la resistencia a la infección, la cual depende de la producción de anticuerpos aglutinantes y opsónicos tales como inmunoglobulina G e inmunoglobulina M, ambos dirigidos contra los determinantes antigénicos 0A. Además, se da la reducción del número de linfocitos CD4 y su respuesta. La respuesta inmune contra leptospira también se encuentra mediada por los linfocitos Th1 y Th2. Los Th1 producen altos niveles de interferón gamma y los Th2 producen niveles medios de interleuquina 4. Se da entonces una respuesta combinada con producción de anticuerpos por parte de los linfocitos Th2 y activación de macrófagos por los Th1. Las leptospiras virulentas son resistentes al complemento y a la muerte por los neutrófilos del huésped no inmune, pero son rápidamente eliminadas por la presencia de los anticuerpos específicos. La leptospirosis producida por la leptospira se traduce principalmente como una vasculitis infecciosa donde predomina la lesión vascular de tipo capilar, daño responsable del edema y la diatesis hemorrágica que afecta fundamentalmente a los capilares del hígado y riñón. Durante la fase aguda, la migración de bacterias, toxinas, enzimas o productos antigénicos liberados a través de la lisis bacteriana conducen a una permeabilidad vascular aumentada. La respuesta inmune está implicada en la patogénesis de la leptospirosis por medio de la formación de inmunocomplejos, la liberación de citoquinas y la vasculitis autoinmune. La infección por leptospira puede ser asintomática. Cuando es sintomática, también puede causar una enfermedad febril alintérica, autolimitada o síndrome de Weill. La enfermedad se inicia con escalofríos, fiebre elevada, mialgias y cefalea intensa y hemorragia conjuntival como se presenta en el paciente. Dentro de las pruebas de laboratorio útiles para el diagnóstico de leptospira encontramos MAT, que es específica para serobares,
ELISA se desarrollan utilizando varias preparaciones antigénicas y puede ser desde sonicados de leptospiras hasta lipoproteínas recombinantes. Por otro lado, el aislamiento de leptospiras mediante cultivo, aunque es el diagnóstico definitivo, no es útil en primera instancia debido al crecimiento lento de esas cepas y los periodos largos de incubación al que deben ser sometidas. Por otra parte, los posibles virus implicados que tienden a confundir al médico para dar un diagnóstico al paciente son el virus de la hepatitis B de la familia Hepanaviridae. Este virus se compone de un hilo de doble cadena de ADN. Su genoma cuenta con 3 genes implicados en el contagio: Precore, EM y POL. Los individuos con hepatitis presentan síntomas como dolor abdominal, dolor en hipocondrio derecho, fiebre, ictericia. El diagnóstico para el virus de la hepatitis B varía dependiendo de los resultados. Entonces tenemos que el antígeno de superficie de la hepatitis B, los anticuerpos de superficie de la hepatitis B y los anticuerpos del núcleo de la hepatitis B, si dan como resultado negativo, indica que el paciente no es inmune, no está infectado, lo cual se le recomienda aplicarse la vacuna. Cuando el antígeno de superficie de la hepatitis B es negativo, los anticuerpos de superficie son positivos, y cuando los anticuerpos del núcleo son negativos o positivos, indican que el paciente es inmune o ha sido vacunado o se ha recuperado de la infección. Por otro lado, si el antígeno de superficie de la hepatitis B da positivo, los anticuerpos de superficie son negativos y los anticuerpos del núcleo son negativos o positivos, indica que la infección es aguda o crónica y el paciente estaría infectado por el virus y puede contagiar a otros. Si el antígeno de superficie y los anticuerpos de superficie dan como resultado negativo y los anticuerpos del núcleo dan como resultado positivo, indica que el examen no está claro y debe repetirse. El otro virus implicado es el virus del ébola, el cual es de género ebolavirus, marburgvirus y cuevavirus. Estos son uno de los 3 miembros de la familia Filoviridae. Los síntomas de los pacientes afectados son fiebre, debilidad intensa, mialgia, erupciones cutáneas, disfunción renal y hepática y hemorragias internas y externas. En los resultados del laboratorio en el virus del ébola hay leucopenia, trombocitopenia y elevación de enzimas hepáticas. Para el diagnóstico del virus del ébola se utilizan los siguientes métodos de laboratorio. La prueba de inmunoabsorción enzimática ELISA. Se trata de un estudio donde la muestra del paciente se introducía en un dispositivo de plástico para combinarse con ciertos anticuerpos que provocarán un cambio e indicarán la presencia del virus. La prueba de detección de antígeno es una reacción de antígeno-anticuerpo. La prueba de seroneutralización, en donde los médicos deben tomar una muestra del paciente que es colocada sobre un dispositivo especial del laboratorio para después añadir un suero especial que a través de una mancha inmunofluorescente indicará la presencia de un antígeno viral después de 3 a 6 días de incubación. La prueba de cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa tiene la capacidad de detectar la infección por ébola en etapas muy tempranas. Esta prueba analiza el ADN y es capaz de realizar varias copias en su interior. También se encuentra el aislamiento viral, en donde hay cultivos celulares. Se aísla el virus, el cual va a tener una sensibilidad y una especificidad muy alta. Debido a que solo se amplifica el virus, se aumenta la sensibilidad. Por último, la siguiente entidad que se encuentra afectando al paciente es el VIH. Los síntomas son fiebre, diarrea, dolor de cabeza, úlceras bucales, rigidez o dolor muscular, sudoración. Las pruebas serológicas para el VIH utilizadas son la prueba de ELISA para el VIH 1 y 2, y si da negativo se descarta, pero si da positivo se debe solicitar Western blot para VIH 1. Si da positivo se observará 2 bandas de proteína del virus como GP120 y GP24, lo que indica la confirmación del VIH. Por otro lado, si la Western blot da indeterminado, se le realiza PCR cualitativa, que es específica, lo cual indicará que el paciente estará infectado o no por VIH. Como conclusión tenemos que las manifestaciones clínicas de la leptospirosis son consecuencia de los daños provocados en la capa endotelial de pequeños vasos. Todos los órganos internos pueden ser afectados, lo que explica el amplio rango de manifestaciones clínicas y lesiones glomerulares y vasculares en riñones, lo cual va a determinar la uremia y oliguria, el daño vascular de capilares hepáticos. En ausencia de necrosis hepatocelular, eso va a causar la ictericia. La inflamación de las meninges causa el dolor de cabeza. La trombocitopenia puede llevar al sangrado. Retomando la problematización sobre cómo hacer un diagnóstico diferencial entre los virus de ébola, VIH, hepatitis B y microorganismo leptospira, se concluyó que los síntomas que presenta el paciente pueden confundir al médico, ya que son similares entre ellos.
Al paciente se le descartaron los virus por los resultados de laboratorio que muestran neutrofilia y linfopenia, lo que indica que la infección que presenta el paciente es causada por leptospira, la cual está afectando el estado de salud. Por último, recomendamos revisar la siguiente bibliografía para ampliar este tema. Esta fue en la cual nos basamos para desarrollar el caso clínico. Muchas gracias.